podemos decirles que el compliance tiene 9 elementos básicos que están agrupados, 3 de ellos en un grupo que conocemos como elementos de diseño, otros 3 más como elementos de recursos humanos y otros 3 elementos más que serían los elementos de información. Entonces, repetimos, las organizaciones son diferentes por muchas razones, pero el compliance es para todo tipo de organización y hay elementos que le son comunes a todo tipo, ¿no? Y de eso es de lo que vamos a platicar ahorita, de los elementos que conforman el compliance. Seguramente hay más, pero de acuerdo a la doctrina, a la experiencia, a jurisprudencia de otros países, estos son los 9 elementos básicos que debería de contener un programa de cumplimiento. Entonces, ¿es aquí donde me querías comentar algo, Carlos? Sí, exacto. Uno de los elementos que son de los más esenciales que se llevan a cabo para crear un programa de cumplimiento es la intención y la voluntad de la alta dirección para poderlo crear. ¿Qué quiere decir esto? Los accionistas de la empresa, como órgano máximo de la sociedad, deben de estar seguros de que el programa de cumplimiento se va a llevar a cabo y que no es un programa de cumplimiento para tratar de evitar alguna responsabilidad, obtener beneficios, reducir las penas, exonerar también por la comisión de algún delito. Tienen que sentir ese compliance. Y hay un principio que lo señalan también muchos autores, algunos que por la Universidad de Salamanca estudiamos, Lim y yo, que se llama Tom from the Top. Ese Tom from the Top quiere decir que desde lo más alto de la cúspide de la organización debe permear hasta el estrato, hasta cualquier estrato de la empresa, para que esta intención de cumplimiento sí sea efectuada y no sea solamente bajar un programa de cumplimiento de Internet y decir yo cumplo con un programa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos ha pasado varias veces con algunas sociedades? Alguna filial, una empresa alemana, por ejemplo. La empresa alemana tiene un programa de cumplimiento. Está redactado por abogados alemanes, adecuada a la Unión Europea. Y tiene una filial aquí en México. Lo más fácil es, cuando llega a México, pues necesitamos un programa de cumplimiento porque nos lo pide Alemania. Nos lo pide Alemania, el director de cumplimiento alemán. Lo traducimos. Pero ¿qué pasa? Pues hay errores porque las leyes no son las mismas, el código penal es distinto, las obligaciones empresariales son diferentes. Entonces, ese programa de cumplimiento realmente no tiene la intención de cumplir. Es un programa cosmético, que solamente trata de maquillar esa intención de cumplimiento en la organización. ¿Cómo se detecta que un programa de cumplimiento es verdadero o es falso? El Departamento de Estado, me gusta plantear casos hipotéticos de legislación internacional porque el compliance, al ser algo que se está introduciendo en México, estamos tomando muchas figuras de otros países y es importante que nosotros conozcamos cómo actúan las fiscalías de otros países, cómo actúan los juzgadores, cuáles son los criterios. Estados Unidos tiene también una regulación muy amplia sobre estos temas. Y, por ejemplo, el primer elemento que señala el Departamento de Justicia, el DOJ, sobre la creación de un programa de cumplimiento, ellos no llegan y preguntan, enséñame tu programa de cumplimiento y dime qué es lo que pasó, ¿no? No. La primera pregunta que hace el Departamento de Justicia para saber si hay un programa de cumplimiento no es, préstame el contrato del abogado que te lo redactó y la factura que le pagaste. Entonces es cuando una empresa dice, híjole, pues no tengo contrato con abogado y tampoco pagué ninguna factura por el programa de cumplimiento.
que es uno de los elementos importantes también, señalar y fijar un presupuesto para ese programa de cumplimiento. Si no lo tiene, el Departamento de Estado dice, pues no te creo, no hay programa de cumplimiento y nos vamos a proceso. No vas a tener beneficios por tener este programa de cumplimiento, que como les comentamos, pueden ser reducción de penas o exoneración también, ¿no? Entonces, es importante que realmente la alta dirección tenga esta voluntad de cumplir con los ordenamientos legales, tanto nacionales como extranjeros, ya que de otra manera, pues las fiscalías van a empezar a realizarlo de esta manera. Y también en principios de auditoría, pues al ser un programa, pues tiene que destinarse un presupuesto mínimo, por lo menos, pero cada año tiene que tener la empresa una cantidad que va a fijar para que el especialista, el oficial de cumplimiento, pueda llevar su trabajo, ya que de otra manera, pues sería un programa que no se va a cumplir debidamente, ¿no? Porque también hay algunas excepciones cuando son organizaciones pequeñas. No necesito destinar grandes recursos, lo puede hacer alguien del Consejo de Administración, pero estaríamos hablando de supuestos distintos, ¿no? A lo mejor en alguna pyme. Pero conforme a los criterios generales que se han creado en el compliance, esto es muy importante, ¿no? Porque sí hay que tener un programa, un contrato, quién lo realizó, por qué lo realizó ese abogado, a lo mejor tener en esa entrega de documentos que piden las fiscalías, decir, bueno, primero pregunté en tal despacho, me cotizaron tanto, me decidí por esto, ¿por qué? Porque este despacho tenía a tales especialistas en las materias que yo necesito y decidí por ellos, me cobraron tanto y aquí está mi comprobante de transferencia. Si no lo tengo, el programa es falso. Tomando el punto de los elementos básicos, dijimos que hay 3 grupos: de diseño, de recursos humanos y de información, y vamos a empezar con los de diseño. Fíjense, aquí tenemos como primer elemento el examen de la organización. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué implica? Bueno, entonces, que debemos de tener bien definido en qué consiste nuestra organización, bueno, más bien, ¿en qué consiste? Más bien, ¿cuál es su estructura, no? Bien definida su estructura. ¿Cuántos empleados tenemos? ¿Tenemos sucursales? Si tenemos además, bueno, los proveedores, los clientes. Debemos hacer un examen completo de la misma. ¿Para qué? Pues Porque para es que... importante también el examen de la organización externa. Hay dos puntos que tiene que tocar el compliance. Compliance ad intra, que son todos los riesgos que están dentro de mi organización, y compliance ad extra, todos los riesgos de personas que no forman parte de mi organización, pero celebro contratos, celebro actos jurídicos con ellos. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Normalmente, se me ocurre ahorita, una empresa de construcción subcontrata a otra sociedad para, pues, que hagan una instalación de alguna estructura, ¿no? Voy a construir un edificio y contrato a los estructuristas. Bueno, me van a llevar a cabo todo este procedimiento. Es una empresa externa, no va a estar con mis empleados, pero yo tengo que cerciorarme que esa empresa no esté, por ejemplo, listada en operaciones inexistentes como facturera. ¿Por qué? Porque no estaría cumpliendo debidamente un buen control. La consecuencia, que yo no revise eso, es que esas cantidades pues voy a meterme en un problema de deducibilidad, voy a tener que pagar impuesto porque a lo mejor no voy a poder acreditar el servicio, voy a tener que iniciar procedimientos en materia tributaria, entonces podría ser un poco complejo. En este sentido, es importante siempre revisar a las personas que llevan a cabo actos del exterior. Otro ejemplo podría ser en materia de derechos humanos. Yo subcontrato a una empresa se me ocurre, Camboya, pero esa empresa se dedica a explotar, bueno, se dedica a es una empresa textil. Ajá, importo tela, maquilo, pero los trabajadores de esta sociedad son niños de 10 años.
Bueno, pues hay una explotación infantil. Entonces, podría también tener una repercusión económica, puede haber sanciones porque la empresa está celebrando actos con sociedades que cometen ilícitos. Entonces, es muy importante esta parte, ¿no? No solamente cuidar el compliance ad intra, sino también el ad extra, porque puede tener consecuencias penales que van a ser pues, muy graves para la sociedad. Gracias, Carlos. Entonces, en este examen de la organización, pues conocemos o definimos bien la estructura de la misma al interior y como mencionaba también Carlos, en las relaciones que hay al exterior. Entonces, en este examen también deben quedar bien definidos los niveles de autoridad, las responsabilidades de cada uno de los empleados. Es un análisis, ¿no? Es un análisis de la persona jurídica en su totalidad para que sepamos en dónde estamos parados, ¿no? Después tenemos como un segundo elemento de diseño el diagnóstico de riesgos y la eliminación temprana de los mismos. El programa tiene como objetivo de prevenir riesgos, detectar riesgos y en caso de que surja alguna situación, pues de reaccionar ante ella, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, este diagnóstico de riesgos implica, a ver, mi empresa, ¿a qué se dedica? O mi organización, ¿qué riesgos o qué delitos podrían cometerse a través de la organización? Y se me ocurre, por ejemplo, si fuésemos una asociación religiosa, pues se han dado casos de abuso sexual a menores por parte de los ministros de culto. Bueno, si este es un riesgo que existe, ¿qué medidas vamos a tomar para disminuirlos, para mitigarlos? O por ejemplo, si fuésemos un partido político que realmente tiene la intención de cumplir, bueno, pues, ¿cuáles son los delitos? Pues los delitos electorales, ¿no? Que si vamos a regalar tarjetas, que si vamos a comprar votos, en fin, lo que sea, ¿cómo vamos a mitigar los riesgos de que eso suceda? Entonces, en este proceso, hacemos un diagnóstico de todos esos riesgos que pueden implicar como un resultado un delito y tomamos todas las medidas para poder eliminarlos. Y como decía Carlos, digo, no, es imposible, ¿no? Al final los riesgos siempre, bueno, son riesgos y siempre van a existir, pero Claro, ¿qué nunca medidas va a haber como un riesgo empresa? cero. Nunca existe un riesgo cero. Entonces, es muy importante decir que el riesgo se puede dividir en dos etapas: riesgo inherente y riesgo residual. El riesgo inherente va a ser el riesgo que yo voy a tener en mi organización en un momento específico. Y el riesgo residual, cuando yo voy a establecer un control, pero puede suceder. Entonces, jamás va a existir un riesgo cero. No es posible prever todo, pero para ello vamos a utilizar una matriz de riesgos, que en esta matriz de riesgos se le va a establecer a la actividad específico. O sea, esta parte es muy importante porque la detección y el diagnóstico de riesgos, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Es una de las tareas más complejas de todo programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver en qué actividad se encuentra la organización, a qué se dedica y todas las posibles normas que le puedan aplicar. Ejemplo, una empresa de construcción, ¿qué riesgos puede tener? Bueno, pues de entrada, la mejor ley federal del trabajo, ley del seguro social, código penal. ¿Cuáles van a ser los puntos que yo tengo que cuidar? Bueno, pues a lo mejor tengo que tener un CIROC, es decir, registros de obra por cada ejecución de trabajo que yo voy llevando. ¿Qué pasa si yo no hago mi registro de obra de ese CIROC? Bueno, pues va a haber una sanción. ¿Cuál puede ser la sanción? La sanción puede ser la determinación de un crédito, alguna multa o cuestiones penales, ¿no? De defraudación fiscal.
Entonces yo tengo que ponerle nombre y apellido a ese riesgo para que también la sociedad conozca cuál va a ser la consecuencia de no cumplir. Ajá, o comprar facturas, por ejemplo. Yo compro una factura porque quiero ahorrarme impuestos, pues mi consecuencia va a ser que si me descubre la autoridad, me van a hacer la determinación de un crédito fiscal y también puedo correr el riesgo de cometer el delito de defraudación fiscal. Ese es el diagnóstico de riesgos, donde le vamos a poner punto por punto qué artículo sobre qué actividad que haya realizado la empresa se va a llevar a cabo. Ajá. Ahora, si la empresa ya cometió algún ilícito o existe alguna actividad irregular, el programa de cumplimiento lo que va a ponderar y va a beneficiar a la empresa es que haya un atenuante. ¿Por qué? Porque ya existe esa intención de poder cumplir. Y va a reducir los riesgos, va a reducir cualquier actividad criminal porque la sociedad, pues sí, efectivamente quiso establecer esos controles de eliminación temprana de los riesgos. Que es lo que también mencionaba con el Código Penal, ¿no? En el artículo 11 bis, eso menciona, ¿no? Dice que se haya realizado antes o después del hecho que se les imputa la disminución del daño provocado. Porque como mencionábamos, o sea, el hecho puede suceder, pero bueno, ya sucedió y ¿cómo voy a reaccionar ante él? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué medidas voy a tomar? Entonces, como decía Carlos, este es uno de los elementos pues, más importantes y es uno de los que más se falla, porque no es tan sencillo, es algo complejo, tiene que ver con matemáticas, con economía, en fin, ¿no? Pero bueno, este es un elemento básico de diseño y el último elemento básico de diseño es el de protocolización. ¿Y qué quiere decir esto? Que el programa de cumplimiento debe constar por escrito. No basta que se tomen medidas si si al final no están escritas. Porque si sucediera algo, y como dice Carlos, viene el fiscal, pues ¿qué nos va a pedir? El programa, ¿no? Y le podemos decir, pues sí, sí lo tengo, sí hicimos esto, lo otro, aquí, allá. Dice, sí, pero ¿dónde está, no? Entonces, debe constar por escrito. Y en este apartado, creo, Carlos, tú tenías un comentario ahí muy acertado en relación a... Importante que nosotros tomemos en cuenta la fecha cierta. Si recordamos algunos criterios jurisprudenciales, criterios de colegiados o incluso autores que plantean las fechas ciertas sobre la celebración de contratos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Demostrar que efectivamente, vamos a poner un supuesto hipotético, en el 2020 celebré mi programa de cumplimiento. ¿Cómo puedo acreditar que en el 2020 yo llevé a cabo ese programa de cumplimiento y no lo estoy presentando un día antes de que tenga el término con alguna autoridad para poder exhibirlo? Poniendo la fecha, imprimiendo el contrato, la autoridad no se la va a creer, ¿no? Entonces, de aquí tenemos que tomar elementos de fecha cierta. ¿Cómo demuestro que esto pasó en el 2020? Puede haber varias maneras. A lo mejor lo cotejo ante notario, celebro mi programa de cumplimiento con un notario, con un corredor público para que se establezca justo esa fecha cierta que en tal periodo se efectuó. O incluso, si a lo mejor no quiero llevarlo con fedatario público, puedo celebrar un contrato electrónico para darle esa certeza que el documento sí se efectuó en tal día y no lo estoy entregando un día antes de que tenga que presentarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil para cualquier persona imprimir un documento, ponerle fecha de 2020, cuando en realidad esto se está elaborando el día de hoy, ¿no? Entonces es muy importante la fecha cierta también para el programa de cumplimiento. Gracias, Carlos. Y bueno, aquí sí cabe mencionar, aunque parezca absurdo, pues que el programa, como bien mencionaba Carlos hace unos momentos, pues conste en el lenguaje, en la lengua nativa, ¿no? En el caso de México, pues tiene que constar en español, porque aunque suene, como decía yo, absurdo, es lo que sucede en la práctica, ¿no? Que
El compliance, pues es una multinacional, la empresa, y el compliance con el que se cuenta, pues viene en alemán. Entonces, también debe ser, constar en un lenguaje, pues entendible, ¿no? Si lo hacemos muy técnico los miembros de la organización, pues no son expertos y no le entienden, pues no sirve de nada, ¿no? Debe ser un lenguaje asequible, debe ser, constar en el mismo idioma y como ya mencionaba, Carlos, pues constar con fecha cierta, ¿no? Entonces, estos son los 3 elementos de diseño. Incluso también algo muy importante que va sobre el lenguaje, tiene relación con la comunicación del compliance. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa que presta servicios en una comunidad alejada? Ajá. Y todas las personas que trabajan en esa sociedad, su lengua materna no es el español, sino una lengua indígena. Claro. O sea, ¿qué tendría que demostrar yo? ¿Que se los enseñé en español? No. Mi programa de cumplimiento tiene que adecuarse a la realidad de mis actividades. Y es muy importante que esto se lleve a cabo porque el programa de cumplimiento, como les comenté al principio, no puede ser bajado de internet porque requiere muchos elementos. Incluso uno de ellos es la comunicación y el informe de este programa de cumplimiento. ¿Cómo puedo demostrar que sí quise cumplir y transmitirle a todos los trabajadores que no hablan bien español, aunque estemos en México, o que no lo pudieron entender bien, que mi intención era llevar buenas prácticas? Ahí estaríamos fallando con esa intención de la voluntad empresarial, porque no existe voluntad, solamente lo bajo en español, pero mi situación en concreto es que mis trabajadores tienen una lengua indígena y por lo tanto pues tengo que también adecuarlo a esa realidad social. Gracias, Carlos. Bueno, entonces vamos con los elementos de recursos humanos. También son 3. El primero es la capacitación y este elemento, pues yo creo que muchas organizaciones, sobre todo las empresas, pues lo tienen, ¿no? Procuran siempre capacitar, pero es básico que contemos con él y que esta capacitación esté documentada, ya sea en videos, o también por escrito, no lo sé, pero sí debe estar documentada. ¿Cuál es el objetivo? Pues que se dominen los mecanismos de contención de riesgos, que los trabajadores, si fuese una empresa, sepan cómo van a contener los riesgos, cómo van a reaccionar cuando se suscite un hecho. Y mencionábamos el ejemplo de una gasera, ¿no? ¿Qué sucede, no? Si un tanque de gas, bueno, ¿qué vamos a hacer como empleados para que no explote, ¿no? Y en caso de que sucediera, ¿cómo vamos a contener? Entonces, este tipo de capacitación, pues debe de venir de un experto. No cualquier persona puede capacitar a empleados de este giro. Entonces, esto es un elemento importante, que aquel que capacita, pues sea experto en la materia. Porque si recibimos la capacitación de alguien que no sabe, pues eso resulta en lo mismo, ¿no? En la ignorancia, tanto del que enseña como del que se va a enfrentar a la situación. Entonces, este elemento es bastante importante, como les decía yo, documentarlo y que además los empleados sepan a dónde acudir en caso de dudas, en caso de que quieran hacer alguna consulta, deben tener esto a la mano para que la capacitación pues, pueda ser eficaz. Tenemos como otro elemento el de la supervisión y el de la sanción. Aquí ya Carlos nos había hecho algunos apuntes en relación a la alta dirección.
Y solamente yo agregaría o recordaría, ¿no? Que esa intención viene desde la cabeza, ¿no? Si la cabeza no tiene la intención de cumplir, pues los pies menos, ¿no? Entonces, la alta dirección es la responsable de que el programa pueda, no de ejecutarlo, pero sí de supervisar que éste esté funcionando. Y cuando hablamos de sanción, aquí entramos a un tema que es bastante también elemental, que es el código de ética o código de conducta. Aprendemos que hay una diferencia entre el código de ética y el código de conducta. ¿Nos podrías decir cuál es esa diferencia, Carlos? Claro, en el código de conducta, el código de ética va a contener los valores de la empresa. ¿Cuáles son los elementos que va a ponderar su buena actuación? Y el código de conducta van a ser las sanciones que se van a llevar a cabo para que los empleados no violen o no corrompan este tipo de códigos, ¿no? Entonces, un documento va a establecer los valores de la empresa y el otro las sanciones en caso de que no se cumplan estos principios. O se incurra en una conducta que no está permitida en el mismo código, ¿no? Exacto. Esto es importante porque eh, aquí en este elemento, hablando ya de un régimen sancionador, disciplinario, las conductas no permitidas deben estar bien establecidas y los empleados o miembros de la organización o colaboradores, como queramos llamarles, de acuerdo al tipo de organización, deben conocer este código. Si no conocen el código, el compliance no es eficaz, ni mucho menos eficiente. Entonces, deben deben estar bien establecidas cuáles son esas conductas que no están permitidas, cuáles son las sanciones en las que se pueden incurrir y, y esto es como un proceso que algunos doctrinarios lo denominan como el derecho penal privado, dicen, ¿no? Porque debe haber un procedimiento para que se pueda sancionar, no es nada más sancionar por sancionar, debe haber una investigación, debe haber oportunidad de audiencia para aquel a quien se pretende sancionar, en fin, ¿no? Entonces, todo esto debe estar bien determinado en el código y en el programa, ¿no? ¿Cuáles son las conductas que no están permitidas? ¿Cuáles son las sanciones que, a las que me puedo a las que me pueden someter, pero no solamente sancionar por sancionar, le repito, ¿no? Debe haber investigación, oportunidad de ser escuchado, de argumentar, de defenderme, para que el programa tenga esa eficacia que se pretende. No sé si Sí, quieras comentar algo más en este también punto, aquí esta Carlos. parte de supervisión y sanción, es muy importante tocar el tema de datos personales de la organización. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo sé que una persona dentro de mi empresa está cometiendo un delito? ¿Puedo abrirle su computadora y recabar todos sus correos? ¿O tengo que tener a lo mejor algún protocolo? Entonces, ahí podríamos también entrar en otro debate. Si estoy violando la intimidad de ese trabajador o no, que es también otro tema de plática, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado también en ese sentido porque podríamos violentar principios constitucionales por la violación de privacidad. ¿Hasta dónde revisar ese correo es parte de los bienes de la empresa o hasta dónde es una violación al derecho de la intimidad del trabajador, ¿no? Entonces, este tipo de elementos tienen que ser muy bien cuidados, porque por esa falta de pericia que se pueda tener al elaborar el programa de cumplimiento, pues puede tener un efecto donde yo al cometer también un ilícito en violar la intimidad de mi trabajador, pues va a ser una prueba obtenida de forma ilícitamente y todo lo que yo quiera
imputar a esa persona, pues va a ser ilegal, ¿no? Porque no la obtuve de una manera correcta. Perdón, y además, no solamente se trata de establecer sanciones, ¿no? Sino también incentivos, de premiar. O sea, sí, sí me van a sancionar porque no cumplo, pero ¿qué va a pasar si cumplo? De eso también se habla, ¿no? De incentivar, incentivarme en mi esfuerzo de llevar a cabo el programa, ¿no? De cumplir con el programa. Entonces, tenemos un último elemento. Creo que andamos sobre tiempo, pero vamos a apurarnos. De recursos humanos es el oficial de cumplimiento o el famoso compliance officer. Aquí podemos mencionar que este elemento puede recaer en una sola persona o puede ser un grupo, ¿no? Puede ser colectivo, un órgano colectivo, pero finalmente pues recibe este nombre, ¿no? De oficial de cumplimiento o compliance officer, y esta persona sí es la que se encarga de que el programa pueda implementarse en toda la organización. Es el que está, vamos a verlo más adelante, pero evaluando, revisando que los empleados conozcan el código de conducta, que estén capacitados, que todo el programa se esté implementando. Él sí es el responsable. Un punto importante del oficial de cumplimiento, que a veces se llega a tener un error cuando revisamos programas nosotros, es que al área legal le encomiendan esta función. ¿Qué pasa si el área legal le rinde cuentas al director general de la empresa, que no es uno de los accionistas, simplemente es director, están los accionistas, ¿no? En un supuesto hipotético de una empresa. Si este director general cometió un ilícito y el oficial de cumplimiento es un subordinado, pues obviamente cuando le presente la sanción y la comisión de la irregularidad que se está llevando a cabo en la empresa, pues lo que va a pasar en la práctica es que el director lo va a correr. Va a buscar la manera de tratar de pues protegerse y que no salga a la luz todo lo que ha descubierto este oficial de cumplimiento. Entonces, una de las recomendaciones que se tienen que llevar a cabo es que el oficial de cumplimiento no tenga una subordinación por ninguna persona ni ningún directivo. Él le tiene que rendir cuentas a los accionistas. Son sus únicos, son las únicas personas a quienes va a brindar informes justo para evitar este tipo de problemas. Entonces, va a ser un área y un puesto que va a estar alejado de todos los directivos, a la par, porque va a tener una independencia. Sin esta independencia, el oficial de cumplimiento no va a poder llevar a cabo su trabajo debidamente. Tiene que tener poderes suficientes para poder iniciar denuncias en caso de que se cometa un ilícito dentro de la empresa y no pedirle a lo mejor al director de finanzas, director general, que inicien una denuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos están inmiscuidos en este problema, lo más lógico es que no van a presentarla, ¿no? Entonces, esta parte de independencia es muy importante y la jerarquía y subordinación, pues solamente se va a llevar a cabo ante el órgano máximo de la sociedad. No debe depender de ningún otro directivo. Y entonces, pues hablamos de que debe ser autónomo, debe ser independiente y de contar con los recursos para poder actuar, como lo mencionabas, ¿no? Sí, tiene que tener un ¿Cuántos presupuesto. recursos le están destinando al oficial de cumplimiento para garantizar que se va a implementar el programa de manera adecuada, ¿no? Exacto.